buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Guerrero y empezamos hoy el bloque 2, tema 3, equilibrio químico, ¿de acuerdo? Como siempre, este vídeo lo he separado en dos partes, una parte que es un resumen teórico, donde hablaremos de propiamente el concepto de equilibrio químico, posteriormente hablaremos de la constante de equilibrio, qué caracteriza este equilibrio, ¿de acuerdo? En tercer lugar hablaremos sobre el principio de Le Chatelier, es decir, qué factores modifican el equilibrio, y por último lo relacionaremos con el tema anterior, que era un tema energético de termodinámica, por lo tanto relacionaremos la constante de equilibrio con la energía libre de Gibbs, ¿de acuerdo? Y luego por último pasaremos a un bloque donde he hecho una colección de ejercicios, de problemas y ejercicios tipo test, de exámenes oficiales, para que veáis la manera de resolverlos y que entendáis la justificativa de las respuestas. Empezamos pues con el breve resumen teórico y el concepto de equilibrio químico. Aquí, como veis, os he colocado un gráfico donde se ven la evolución de la concentración de las especies respecto al tiempo y cómo cuando ya no existe un cambio de estas concentraciones, veis unas líneas discontinuas, es cuando se dice que hemos llegado al equilibrio químico, porque no hay una variación de la concentración de las especies, ¿de acuerdo? Recordar que no es que la reacción se haya parado, sino que las velocidades de la reacción directa y la reacción inversa se ajustan, son la misma. Por lo tanto, nosotros no vemos un cambio en las concentraciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como resumen, quedaros con la idea de qué es lo que es el equilibrio químico. Es un estado, es decir, es cuando pasa una reacción a un determinado momento en que a medida macroscópica no observamos ningún cambio. ¿De acuerdo? A pesar de que la reacción sigue. Volvemos a hacer inciso sobre las velocidades de la reacción, tanto la reacción directa y la inversa, ¿de acuerdo? Y acordaros que este también es un concepto que se pregunta mucho. Esto es lo que vendría siendo un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque una vez llegado a este equilibrio químico, se van transformando a la misma velocidad. Por lo tanto, desde fuera siempre vemos lo mismo, pero no es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. Avanzamos. Segundo apartado, la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Es súper importante saber definir la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Se expresa como una relación, acordaros, de un productorio de productos dividido entre un productorio de reactivos. Acordaros que hay que ser conscientes de los coeficientes estequiométricos y, en consecuencia, la reacción tiene que estar perfectamente igualada, números enteros, ¿de acuerdo? Y menores posibles. Por lo tanto, en la reacción química no introduzcáis números fraccionarios ni introduzcáis factores que tengan múltiples, ¿de acuerdo? Es decir, los valores mínimos. Aquí tenéis un ejemplo de una reacción donde se habla A más B para dar C más D. Veréis que esta constante de equilibrio es un productorio de productos y reactivos, ¿de acuerdo? Como habéis visto. Y los exponentes son los coeficientes estequiométricos. Evidentemente, ya se explicó en teoría y lo vuelvo a remarcar en la parte del PowerPoint, es importante tener en cuenta que esta constante depende de la temperatura. Por lo tanto, cada vez que indiquemos una constante, hay que indicar una temperatura. Porque para el mismo proceso, exactamente en las mismas condiciones, a diferente temperatura, tiene diferente proporción de reactivos y productos y en consecuencia tiene una constante diferente. Puede ser que sea muy diferente o poco diferente, pero lo que es seguro es que no es la misma. ¿De acuerdo? Vamos a tener una idea respecto a qué es esta constante de equilibrio. No olvidéis que es un número, al fin y al cabo. Es 50, es 80.000, es 1,2 por 10 a la menos 8. Entonces, vamos a ver, tenemos que saber interpretar. Ya sabemos lo que es el equilibrio químico, ahora hay que saber tener una noción, una interpretación de este número matemático, del valor. Evidentemente siempre es un valor positivo. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo concentraciones, eso es de sentido común. Si nosotros, acabamos de explicar, si no se dice nada, se supone que es para 298 Kelvin y si no, es porque tienen que indicar la temperatura. Cuidado que si es en grados centígrados, luego después hay que pasarlo a grados Kelvin, ¿de acuerdo? El sistema internacional. Y luego, sobre esta expresión, acordaros que ni sólidos ni gases se introducen. Para gases se introduce con la K sub P y para sólidos no se introduce la constante. Y para aquellas sustancias las cuales tienen una concentración muy elevada, es decir, disolventes, tampoco se introducen en la expresión porque se considera que ya vienen indicadas en el propio valor de constante de equilibrio. Por lo tanto, en una reacción, por ejemplo, más adelante veremos los ácidos, pero un ácido más una molécula de agua para dar el protón y la base conjugada, en esta expresión no se introduce la concentración del agua, ¿de acuerdo? Se considera que es constante. Dos aspectos muy importantes. Uno de ellos, ya lo he dicho antes, ya me he avanzado, lo vuelvo a destacar, ¿vale? El primero, para todo tipo de exámenes oficiales y para el nivel de este curso, a todos los efectos, la constante de equilibrio no tiene unidades, ¿de acuerdo? Si habláramos con expertos en el tema,
profesores universitarios que se dedican única y exclusivamente a estudiar el equilibrio químico de nuevas reacciones, ellos dirán que sí que tiene unidades. Pero nosotros, existe un convenio entre las universidades y se dice que para los accesos de grado universidad, la constante cinética sí que tiene unidades, y eso es del tema anterior, de 2 temas anteriores, y ya se explicó cómo deducir estas unidades, y la constante de equilibrio, tanto la K sub C como la K sub P, no presentan unidades. Es más, es importante tener en cuenta que en los exámenes, en los criterios oficiales de corrección, se penaliza si escribís unidades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros en un montón de problemas, en un montón de unidades, cuando dan el dato de K sub C, es K sub C, un paréntesis para indicar la temperatura y un valor numérico, grande o pequeño, ya lo veremos más adelante, pero no se añaden unidades, no se pone molar ni molar a la menos 1, ¿de acuerdo? Y luego segundo, lo vuelvo a repetir, importantísimo, ya veréis en la parte de problemas de más adelante, cómo es crucial saber igualar, saber balancear una reacción química correctamente. ¿Sí? Introduciendo números enteros, no valen fraccionarios o decimales. Es muy sencillo, me habéis igualado una reacción con fracciones, no pasa nada. Multiplicarla por el valor más pequeño, multiplicarla por 2 y tendréis números enteros. ¿De acuerdo? Más adelante veremos ejemplos. Ahora sí, lo que os comentaba antes de los valores, es un valor numérico, al fin y al cabo, la K sub C, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esta constante es muy grande, simplemente significa que la reacción está desplazada mucho hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la relación entre productos y reactivos, si es un valor numérico grande, significa que el numerador es muy grande y que el denominador es muy pequeño. Como en el denominador se encuentran los reactivos, veremos que en proporción hay muy poquitos reactivos respecto a los productos. Eso solo va a suceder cuando la reacción esté desplazada hacia la derecha, ¿de acuerdo? Si por el contrario es muy pequeña, 0,000, vemos que es completamente al revés, que casi no existen productos, por lo tanto la reacción está completamente desplazada hacia la izquierda, en el equilibrio, es decir, si nosotros empezamos con una reacción y ya vemos que su constante de equilibrio es muy grande, ya veremos que prácticamente arrasará y se llevará a donde haya mucha más proporción de productos que de reactivos. Y viceversa con el valor menor. Empezamos con una reacción con muchos reactivos, tiene una K sub C muy pequeña, pues variará muy poquito, porque la proporción entre productos y reactivos tiene que ser muy pequeña. En consecuencia, la reacción avanzará muy poco para llegar al equilibrio. Os he puesto un ejemplo básico, tonto, de cómo se diría una tabla de equilibrios. En este caso ya están directamente escritos los equilibrios. Ver cómo el hidrógeno más el yodo, ojo, que son moleculares. No me escribáis hidrógeno atómico ni yodo atómico, porque esos serían los elementos en la tabla periódica. Estamos hablando de compuestos en la naturaleza. Y tenéis que saber que tanto el hidrógeno como el yodo son compuestos diatómicos. La molécula en la naturaleza presenta 2 átomos. ¿Sí? Para dar 2 moléculas de iodo de hidrógeno. En la tabla de equilibrio se escribe siempre en concentraciones, que son moles partido por litro. La reacción está perfectamente igualada y decimos que K sub C es la concentración de los productos. En este caso solo hay yoduro de hidrógeno. Por tanto sería el yoduro de hidrógeno al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque hay un 2 como coeficiente estequiométrico delante del yoduro de hidrógeno, dividido entre el productorio de reactivos. Productorio no es producto, productorio es de multiplicación. Por lo tanto, sería la concentración de hidrógeno multiplicada por la concentración de hidrógeno. Todas ellas, ambas, elevadas a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es un 1. Si me ponéis un 1 bien, si no ponéis un 1 también es bien porque se sobreentiende que hay un 1. Introducís los valores en el equilibrio y a partir de aquí fijaros que tienen, tanto para el hidrógeno como para el yodo es el mismo, pero no tienen por qué coincidir. ¿De acuerdo? Entonces hay que introducir las concentraciones reales en el equilibrio y a partir de aquí hacéis el cálculo numérico. ¿De acuerdo? Importante, ¿qué suelen preguntar en algunos ejercicios? Comparar, es decir, determinar si una reacción está o no está en el equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si nos dan una K sub C, ya tenemos un parámetro, es decir, la reacción en ese momento está en equilibrio, ¿qué es lo que vamos a calcular? Que está explicado en teoría, la Q sub C, ¿de acuerdo? Que es la fotografía en cada momento de la reacción. Se calcula igual que la K sub C, solo que las concentraciones son para determinados momentos, para 1, para 2 o para 3, pero no para el equilibrio. ¿Sí? A partir de aquí se comparan los valores. Aquí os he hecho un resumen. Si son los mismos valores, significa que estamos en el equilibrio. Es que en el equilibrio tenemos que llegar a 100. Hago el cálculo y estoy en 100, es que estoy en el equilibrio. ¿De acuerdo? Si la K sub C es más pequeña, fijaros que todavía la reacción no ha llegado al equilibrio y tiene que desplazarse hacia la derecha. Y si la K sub C es más grande, es decir, mira Miguel, hay una constante de equilibrio que vale 1000 y he hecho los cálculos y me sale una Q sub C de 100.000. Es evidente que 100.000 es más grande que 1000. Ergo, la Q sub C es más grande que la K sub C. ¿Qué significa? Que nos hemos pasado del equilibrio. Por lo tanto, la reacción tiene que volver hacia los reactivos, hacia la izquierda.
¿Cómo vamos a modificar este equilibrio? Acordaros que hay unos parámetros y hay un razonamiento para la modificación de la constante cinética, de la velocidad de una reacción, ¿de acuerdo? Parámetros que afectan al catalizador, la temperatura y están perfectamente explicados. No confundir con los parámetros, que algunos son parecidos, pero la justificativa es completamente diferente. Entonces, en el examen, si nos dice, si es pregunta test, no hay ningún problema, porque nada más hay que marcarla. Pero si nos dicen justificar y adjuntamos un razonamiento cinético en vez de un razonamiento termodinámico, la justificativa es errónea y la respuesta es inválida. ¿De acuerdo? 4 factores importantes a tener en cuenta. Aquí he hecho un resumen grande, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que estamos en equilibrio, el principio de Chatelier, por definición, os animo a que esta slide, a que esta página os la leáis perfectamente y la entendáis, ¿de acuerdo? Y si no, la comentamos, o por el foro, o me enviáis porque es muy importante entender el principio de Chatelier. Básicamente se opone a cualquier modificación, eso ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Y se puede modificar por concentración, por temperatura, por presión y por volumen. Y cada uno de estos efectos es diferente. Por por temperatura, acordaros que estamos en equilibrio químico y tiene que ver con conceptos termodinámicos, tiene que ver con la entalpía de la reacción, no con la energía de activación, que esta era la justificativa de la temperatura en el tema anterior de cinética. ¿De acuerdo? Por las concentraciones, lo veréis que más adelante voy a hacer un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Entre productos y reactivos. Pues si aumento los productos, el sistema se opone al cambio. Si se opone al cambio, me va a destruir este producto. ¿Y cuál es la mejor manera de destruir producto? Desplazando la reacción hacia la izquierda para generar reactivos, que es la consecuencia lógica. Presión y volumen son variables que son inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Y siempre la reacción se desplaza hacia donde hay menos número de moles de gases. Está perfectamente explicado en el apartado de teoría, por favor, leeros la teoría, haceros vuestro propio resumen y a partir de aquí hay bastantes tipos de test en el campus simplemente preguntando hacia dónde va la reacción. Es muy fácil acertar, pero también es muy fácil equivocarse, porque si pregunta test es simplemente verdadero y falso, pero sería necesario que en cada uno de estos casos intentaréis justificar el porqué de vuestra decisión. ¿De acuerdo? Último apartado que veremos en la clase de hoy es la relación que hay entre esta K sub C, que es la constante de equilibrio, con respecto a la energía libre de Gibbs, que es la delta de G, que era una combinación matemática, vamos a hacer un poquito de memoria, entre entalpía y entropía, ¿os acordáis? Introduciendo la temperatura y nos decía si una reacción era espontánea o no a esa temperatura. Bien, una vez que llegamos a esta expresión, acordaros que la R es 8,31, ¿por qué? Porque tiene que estar en el sistema internacional de unidades, ¿de acuerdo? Q es el cociente en el equilibrio, si fuera en equilibrio sería K, si no es el cociente, es el productorio de productos entre reactivos, pero no tiene por qué estar en el equilibrio, y donde T es la temperatura. A partir de aquí ya sabemos que en el equilibrio delta de G, estándar no, delta de G normal y corriente es 0, y podemos llegar a encontrar una relación matemática. ¿Es útil esta expresión? Sí. Hay que saber deducírsela y hay que saberla de memoria, ¿de acuerdo? Porque en un problema determinado nos pueden decir calcular una K sub C y el siguiente enunciado es calcular su delta de G, entonces sencillamente es introducir los valores. Introduciremos el valor de la constante, aplicaremos el logaritmo neperiano, multiplicaremos por la temperatura en Kelvin y multiplicaremos por la R con 8,31. No me utilicéis otra R. Aplicaremos el signo negativo y ya sabremos la delta de G de esa reacción. De hecho, son como las dos caras de la misma moneda. Muy bien, pues espero haberos ayudado, os he introducido el tema, es un tema que es muy apasionante, es muy interesante, os animo a estudiarlo perfectamente, a hacer todos los problemas, lanzarme cualquier pregunta que queráis y ahora a continuación empezamos con los problemas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Guerrero y empezamos con la parte de problemas, ¿vale? Recordar que una vez que hemos visto toda la parte de teoría, vamos a ver cómo se aplica y sobre todo cómo se pregunta en los exámenes. Empezamos con el primer modelo, ¿de acuerdo? Que es el modelo que tenemos, modelo 05, ¿de acuerdo? Este de aquí, ¿de cuándo es? Es de junio del 2017. Vamos a ver, si nosotros empezamos por el bloque 2, ¿de acuerdo? El enunciado 2, vemos que se trata de un problema de equilibrio químico y a partir de aquí existen varias preguntas relacionadas, ¿de acuerdo? Está la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta 6, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el enunciado y luego empezaremos con las diferentes preguntas. ¿Por qué? Para poder tener claro qué es lo que nos está preguntando. El enunciado 2 dice así:
en un recipiente de 2 litros. Por lo tanto, vamos a apuntar los datos y lo primero es apuntar el volumen. Volumen, 2 litros. Se introducen 127 gramos de yodo. Aquí ya tenemos la primera cuestión. No es posible escribir yodo como símbolo, porque este es un elemento. Nosotros estamos hablando del compuesto y el yodo, ya sabéis que todos los del grupo 17 son compuestos que son diatómicos. Entonces, en este caso, tenemos que la masa del yodo son 127 gramos. ¿De acuerdo? Este es el primer dato a tener en cuenta. Seguimos, se introducen 2 de hidrógeno. Mismo razonamiento, no podéis poner masa de hidrógeno, porque esa sería la masa de un átomo, pero el hidrógeno no se encuentra en la naturaleza en forma atómica, sino que se encuentra en forma molecular, de una molécula de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y se introducen 2 gramos. Fantástico. Este recipiente se calienta y alcanza el equilibrio. ¿A qué temperatura? A una temperatura de 450 grados centígrados. Una vez que se ha alcanzado el equilibrio, obtenemos una determinada masa. Pues si queréis podemos poner masas iniciales, ¿de acuerdo? Y una vez que se alcanza el equilibrio, tenemos una masa en equilibrio del yoduro de hidrógeno de 119,3 gramos. Gramos, perfecto, ya tenemos claros cuáles son los compuestos, hemos apuntado el volumen y la temperatura. Ahora podemos empezar a contestar las preguntas, ¿de acuerdo? Empezamos con la primera pregunta. La pregunta 4 dice así: véase el enunciado, es decir, todos los datos que hemos visto del problema anterior, este de aquí, con estos datos empezamos y nos dicen: indique la respuesta correcta. La expresión de la constante de equilibrio es, por tanto, lo primero que tenemos que escribir es la reacción. Nos decía el enunciado que el yodo reaccionaba con el hidrógeno, y ya hemos explicado el porqué de estos subíndices y que debe saberse, porque no está explicado, para producirse un equilibrio y producir yoduro de hidrógeno. A partir de aquí, para escribir su constante de equilibrio, es imprescindible, lo he explicado en el PPT anterior de teoría y está también en los apuntes, revisadlo por favor, que la ecuación esté correctamente balanceada con los coeficientes estequiométricos correspondientes y además deben ser números enteros y el mínimo número entero posible. ¿Sí? A partir de aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno y aquí hay 1, por lo tanto debemos poner aquí un 2. Y ahora vemos que hay 2 átomos de yodo y aquí hay 2 átomos de yodo, por lo tanto, simplemente para balancearla era añadir aquí un 2. No es posible poner aquí un medio y un medio, ¿de acuerdo? Recordad, tienen que ser números enteros. Fantástico. Ya tenemos la reacción química igualada. Vamos a escribir su constante de equilibrio. Su constante de equilibrio viene dada, tal y como se ha explicado, por el productorio de productos dividido entre el productorio de reactivos. Esto que parece muy complicado, sencillamente lo que tenemos que escribir es cuál es el producto de la reacción en el numerador, ¿de acuerdo?, elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, dividido entre el producto de sus reactivos, elevado, si queréis aquí podéis poner un 1 o no es necesario, a sus coeficientes estequiométricos. Esta de aquí es su expresión. Una vez que ya tenemos clara la expresión, vamos a contestar el tipo test. Pregunta A. Nos dice que la concentración es la de aquí, nos corresponde, ¿de acuerdo?, pero abajo están elevados a un medio. Incorrecto, por el motivo que he explicado antes. En una constante de equilibrio deben aparecer números enteros. Bueno, Miguel, ¿y si resulta que al final nos aparece un número? Es decir, por ejemplo, 3, 2 y aquí un quinto. No pasa nada, se multiplica todo por 5 y de esa manera matemáticamente desaparecen los números fraccionarios. El apartado B, ¿por qué es incorrecto? Pues porque no está bien balanceado, porque se han olvidado del yoduro de hidrógeno, se han olvidado que está al cuadrado. Como falta, es por eso que es incorrecta. Y evidentemente vamos al apartado C y vemos que es la expresión que acabamos de deducir nosotros mismos. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos hecho, simplemente sería para una pregunta del tipo test. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que según vamos continuando con el ejercicio test, tanto el ejercicio número 5 como el ejercicio número 6 van sobre el mismo enunciado. Por lo tanto, el problema número 5 trata nuevamente sobre el enunciado 2, es decir, sobre los datos que hemos visto anteriormente.
¿De acuerdo? Sobre todo este problema. Nos vuelven a hacer otra pregunta diferente. Vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Dice así: viendo este enunciado, de acuerdo, indicar la respuesta correcta. ¿Qué nos preguntan? Lo más importante, en el equilibrio, ¿de acuerdo? Es decir, en el equilibrio. ¿Qué es lo que tenemos? Esto es lo más importante para darse cuenta. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con la tabla, ¿de acuerdo? Este sería quizá de los test el ejercicio más largo, porque parece como si fuera un mini problema. Pues empezamos. Se pone el yodo, se pone el hidrógeno, se pone el dióxido de hidrógeno, tal y como se ha explicado en la clase de problemas. Las concentraciones iniciales y las concentraciones en equilibrio. ¿De acuerdo? A partir de aquí empezamos. ¿Qué es lo que habría que hacer para saberlo? Fijaros que nos dicen que, por ejemplo, tenemos 127 gramos de yodo, ¿sí? Estos 127 gramos de yodo con el peso molecular, acordaros que es 127 por 2, porque este es el peso de un átomo, por lo tanto hay que multiplicarlo por 2. Esto lo que nos da es que nosotros tenemos 0,5 moles de yodo. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. Aquí en la tabla lo voy a escribir, pero ojo que lo voy a escribir, fijaros. Esto no es concentración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, luego después, esto posteriormente, habría que dividirlo por el volumen. Muy bien. Y aquí aparece el valor dividido, es decir, 0,5, si nosotros lo dividimos por el volumen, que es 2 litros, nos aparece 0,25, que es el valor que tenemos aquí. Vamos a ver para el del hidrógeno. El del hidrógeno lo mismo. Teníamos 2 gramos de hidrógeno. Como tenemos 2 gramos de hidrógeno, un mol de hidrógeno, 2 gramos, ¿por qué? Porque aquí es el peso atómico multiplicado por 2. A partir de aquí nos aparece que tenemos un mol de hidrógeno. Si tenemos un mol de hidrógeno y la concentración, como hemos explicado antes, son moles partido por volumen, tenemos 1 partido por 2, que es 0,5 matemáticamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos la concentración inicial de hidrógeno, que es la que nos dice el problema. Por lo tanto, fijaros que hemos pasado de una masa con el peso molecular, hemos pasado a moles. Y una vez que pasamos moles y con el volumen, pasamos a concentraciones. ¿Sí? ¿Cuánto han puesto de hidrógeno al principio? Pues el problema no nos dice nada. Pues si no nos dice nada, se pone una raya. Evidentemente, si el problema está así planteado con estas concentraciones, es evidente que la reacción va a avanzar hacia la derecha. Desde el momento inicial hasta el equilibrio. No hay ningún tipo de duda que se va a desplazar la reacción hacia la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos 0 de yoduro de hidrógeno en equilibrio. Perdón, iniciales. Fantástico. Una vez que tenemos esto, como va a ir para allí, es importantísimo darse cuenta que esta reacción no está correctamente balanceada. Ahora sí, porque hemos introducido el valor 2. Por lo tanto, si no hubiera este 2, aquí simplemente escribiríamos que se formarían X moles. Como tenemos este 2, aquí debemos escribir 2X, porque por cada mol de yodo que reaccione con cada mol de hidrógeno, se van a formar 2 moles de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Como aquí se forman, esto será positivo. Como aquí se destruyen, esto será negativo. Por lo tanto, tendremos una concentración inicial de 0,25 menos X, menos 1X. ¿Y por qué? ¿De dónde viene este 1? De este 1 de aquí, ¿de acuerdo? Y de aquí sería 0,5 menos 1X. Lo mismo, porque este 1 de aquí viene de este 1 de aquí. Fantástico, ya hemos trabajado la tabla. ¿Qué más nos da? ¿Qué más datos nos dan? Atención, el mismo enunciado nos decía que se habían obtenido, el enunciado 2, lo voy a cambiar de color para que no os liéis, nos hablaba de la concentración del yoduro de hidrógeno en equilibrio. Ya nos lo decían, nos lo daban en gramos, no pasa nada. Por lo tanto, este factor, por otro lado, ya nos han dicho cuánto valía. Si no me equivoco, volvemos al enunciado 2 y dice que hay 119,3 gramos en el equilibrio.
Esto os lo dejo para vosotros, por favor, con el peso molecular y con el volumen, me lo tenéis que pasar a concentraciones. Evidentemente son 0,93 moles y en concentración es 0,466 molar. Ioduro de hidrógeno en equilibrio. Fantástico, pues de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aislar la X. ¿Cómo? Igualando este factor de aquí. Ahora, 2X, que es el yoduro de hidrógeno en equilibrio, es lo mismo que 0,466. A partir de aquí decimos que X, simplemente hay que pasarlo dividiendo, tiene un valor matemático de 0,233 molar. Este es el valor de la X. Si sustituyéramos aquí y aquí, podríamos saber el valor de las especies en equilibrio. Vamos a ello, por lo tanto sería 0,25 menos 0,233 nos da un valor de 0,0169 molar. Y esto es la concentración del yodo en equilibrio. ¿Cuál sería la del hidrógeno? Pues la misma diferencia, 0,5 menos 0,233. Y esto nos da un valor de 0,267 molar. Y esta de aquí que ya la teníamos antes. Si habláramos de concentraciones en el equilibrio, ¿de acuerdo? La concentración en equilibrio no es esta. Esto simplemente es lo que se llama lo que ha reaccionado. Pero como cada mol se multiplicaba por 2, nosotros en el equilibrio tendremos esta concentración. ¿Sí? Ahora, a partir de aquí, vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Cuáles son las posibles opciones? Nos dice, en el equilibrio, ¿de acuerdo? Fijaros que es una pregunta tipo test y hay A, B o C, ¿de acuerdo? Para la primera pregunta, fijaros que están yodo, hidrógeno y hidrógeno. Por lo tanto, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Y si veis de todas las opciones, vemos que esto es 0,17, ¿de acuerdo? 0,267 y 0,466. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. ¿Sí? ¿Por qué sería incorrecta la C? Ojo, muy importante, la opción C es incorrecta porque se ha equivocado en la concentración de equilibrio de yoduro de hidrógeno. Está mal. En la última opción nos dicen 0,233, que es X. X es el grado de avance de la reacción. Pero hay veces que coincide con la concentración de equilibrio y hay veces que no. Y evidentemente la opción A es falsa porque todas las opciones son falsas de esta respuesta. ¿De acuerdo? No es difícil, ahora que se ve así la pizarra parece un poco complicado, pero simplemente hay que tener claros los conceptos de concentraciones iniciales, concentraciones en equilibrio, ¿de acuerdo? Y luego a partir de aquí saber igualar una reacción, no olvidarse, y saber encontrarme los pesos moleculares, que son cosas que hemos visto en temas anteriores, ¿de acuerdo? Sí, ¿cuál es el problema de esto? Simplemente el problema de esto es que si este problema lo hacemos mal, el apartado 5, cuando vayamos a la siguiente pregunta de tipo test, hemos de utilizar estos datos para encontrar la respuesta. Por lo tanto, si el apartado 5 está mal, luego el 6 también estará mal. Doble motivo para aseguraros haceros un problema bien de equilibrio químico. Y último comentario, este tipo de problemas siempre salen en el examen, si no es de una manera es de otra. Por lo tanto, el equilibrio químico es uno de los temas más importantes que tenéis a la hora de hacer problemas de desarrollo. O os lo meten en la parte de test, pero con 3 apartados diferentes. Fijaros que esto ya sería un 30% de la nota. ¿Sí? Fantástico. Vamos, por favor, al último apartado de este examen que me gustaría hacer, que es el apartado 6, ¿de acuerdo? La pregunta 6, que una vez con estos datos, lo que hay que escribir es el valor de la K sub C. Acordaros que la K sub C la hemos definido antes. Fijaros que si ya me la habéis definido mal en el apartado 4, ya está mal el apartado 5, porque me habéis puesto la opción A que no lo es, y ya estará mal el apartado 6. Fijaros lo importante que es escribir una reacción correctamente y saberla igualar, ¿de acuerdo? La concentración de hidrógeno o la concentración de yodo. Miguel, mira, es que yo lo he escrito al revés. Es que da igual porque se pueden intercambiar, porque se están multiplicando, entonces el orden no afecta. A partir de aquí vamos a meter los valores, por favor. Sería concentración de yoduro de hidrógeno en equilibrio. Ya lo he explicado antes, es 0,466. No me pongáis otro valor, ¿de acuerdo? Este al cuadrado. Concentración de hidrógeno en equilibrio, 0,017, o cogéis el valor que nosotros hemos calculado, 0,0169, sin ningún problema. Y luego la otra, 0,267. Hay que poner en K sub C
solo se introducen las concentraciones en equilibrio. Si no me ponéis concentraciones o si no están en equilibrio, no es la K sub C, es otra cosa. Pero nos están preguntando por la K sub C en concreto. Y ahora una vez que hacemos este cálculo, nos sale 47,85. Si miramos de todas las opciones, evidentemente el apartado A es el correcto, el apartado B no tiene ningún tipo de sentido y el apartado C, si no lo hubierais igualado bien. ¿De acuerdo? Pero también está mal. Y con esto hemos visto 3 preguntas diferentes de este modelo de este examen. ¿De acuerdo? Ahora, a continuación, voy a pasar a otro modelo. Continuamos con los problemas. A partir de ahora vamos a hacer el de septiembre del 2017. ¿De acuerdo? Es el modelo 12. Vamos allá. ¿Qué dice el modelo 12? Fijaros que este de aquí es el mismo que el anterior, solo que ahora es en septiembre y el anterior era en junio. Vuelven a preguntarnos otra vez por el recipiente del yoduro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que prácticamente con los mismos datos, de un año a otro año, ¿sí? El enunciado 2 del bloque 2 es prácticamente, fijaros qué casualidad, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez nos dan el mismo problema, os recomiendo que cojáis los mismos datos y a partir de aquí volver a escribir la reacción. De todas las opciones, fijaros que evidentemente la correcta para el problema 6 nos hablan de de yodo más hidrógeno para formar 2HI. Evidentemente esta es la correcta, lo acabamos de ver antes y está justificado. Y B no tiene ningún tipo de sentido porque pone un medio de yodo y sin embargo no pone un medio de hidrógeno, no lo pone, sino que pone simplemente hidrógeno. Es evidente que la proporción entre el yodo y el hidrógeno es 1 a 1. Si queréis es 2 a 2, 3 a 3, pero nunca puede ser un medio a 1. No tiene ningún tipo de sentido. ¿De acuerdo? Le faltaría aquí un medio para que esta fuera correcta. Y aún más incorrecta es la C, que me dicen que A y B son correctas. ¿Cómo van a ser A y B correctas si una de ellas está mal igualada? ¿De acuerdo? Aprovecho para hacer aquí directamente ya el enunciado 7, que nos vuelve a hacer lo mismo, calcular la K sub C. Me remito a los cálculos de antes para que veáis que la respuesta correcta es la A, ¿de acuerdo? Porque hay que poner las concentraciones en equilibrio. ¿Y cómo las hemos sacado? Haciendo la tabla. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente modelo de examen, que este es el de junio 2018, ¿de acuerdo? Es el examen tipo A, con todas las instrucciones, ¿de acuerdo? Y fijaros que en el bloque 1 nos empieza a hacer referencia las preguntas tipo test en la pregunta 5, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que dicen. Una reacción en el equilibrio. Vamos a inventarla, ¿de acuerdo? A más B para dar C. No, pero mira, Miguel, es que esta no es la reacción del examen. Pero bueno, si no nos dicen nada, nosotros nos podemos inventar una reacción. Pero es más fácil luego imaginarse cómo va a evolucionar esta reacción. ¿Sí? Nos dice que si está en el equilibrio, ahora nosotros, de golpe y porrazo, ¿qué modificación hacemos sobre este equilibrio? Pues lo que hacemos es incrementar la concentración de C. Esto es, imaginaros un reactor. Y lo que hacemos es, vamos a introducirle C, por lo tanto aquí dentro la concentración de C subirá. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que haremos? En consecuencia, bien, pues en consecuencia nos dice, apartado A, el aumento de la concentración de los reactivos. Pues sí, evidentemente, esta es la correcta. ¿Por quién? Por el principio de Le Chatelier. Está explicado en la parte de teoría y esta es una de las preguntas. O nos hacen en equilibrio químico preguntas de cálculo o nos hacen simplemente hacia dónde va el equilibrio, que es la segunda parte del vídeo que he explicado hoy de teoría. Pues fijaros que al aumentar la concentración de C, ¿qué es lo que quiere hacer el sistema? El sistema opera como rebajando este cambio, oponiéndose a este cambio. ¿Y para qué? ¿Cuál es la mejor manera de destruir C? Yendo para allá la reacción, porque destruirá C para crear A y B. ¿Cuál será la consecuencia? Que las concentraciones tanto de B como de A, de golpe y porrazo verá que suben. ¿Y todo esto para qué? Para llegar a un nuevo equilibrio, que es el mismo equilibrio, es decir, destruyendo las modificaciones que nosotros hemos hecho.
¿Sí? El apartado B, fijaros, es todo lo contrario. En equilibrio bajarán los reactivos. No, si nosotros subimos los productos, para poder bajar estos productos subirán los reactivos. No lo contrario, es justamente lo contrario, ¿de acuerdo? Y luego el apartado C dice que no afecta. Evidentemente acordados que existe. O la modificación de las concentraciones, o si añadimos un catalizador, o la temperatura, o la presión, o el volumen. Y de todos estos factores, el único que no afecta para el equilibrio, no para cinética, ojo, es el catalizador. Todos los demás tienen un efecto sobre los reactivos o los productos o sobre cómo evolucionará la reacción. ¿De acuerdo? Atención con esto. Si tenéis una duda, no os preocupéis, me escribís por el campus virtual y lo hablamos, porque este apartado es de los que más se demandan. ¿Sí? De acuerdo, pasamos al último modelo de hoy que vamos a trabajar, que es el modelo del septiembre 2018, ¿de acuerdo? Es el modelo 12. Y en este modelo hay varias preguntas, fijaros, que nos van a hacer, por ejemplo, del bloque 1. En un equilibrio químico, fijaros que es muy parecido a lo que nos preguntan, ¿de acuerdo? Ahora me voy a inventar la reacción A para dar B. ¿De acuerdo? Tenemos este de aquí. Muy bien. Ahora nos hace la modificación del equilibrio, es decir, lo que nosotros modificamos es rebajamos la concentración de B. Volvemos a razonar lo mismo. He puesto esta pregunta expresamente nuevamente, es la pregunta 5, para que volvamos a intentar razonarlo en otro sentido. Si ahora al producto B le bajamos la concentración, ¿qué es lo que va a intentar el sistema? Oponerse a lo que estamos haciendo. Si el sistema se quiere oponer, lo que el sistema va a hacer es incrementar la concentración de B. Porque yo le estoy robando, le estoy secuestrando compuesto B, él va a intentar generar de nuevo. Si antes había 50 y he bajado a 47, él intentará recuperar los 50 del equilibrio. El sistema se las tiene que apañar para generar más de B. ¿Esta reacción cómo genera B? Pues ya lo pone en la reacción, yendo para allá. ¿Y yendo para allá qué significa? Destruyendo A para poder generar B. Por lo tanto, ¿qué es lo que le va a pasar a los reactivos? Si me destruyes A, ¿qué es lo que dice el apartado A? Dice que disminuye la concentración de A. Evidentemente, esta es la correcta. Claro que se va a disminuir la concentración porque gasto de A para regenerar B. El apartado B, fijaros que volvemos a lo de antes, es lo contrario. Ojo, es muy fácil equivocarse. Por lo tanto, recomiendo, 1, estudiarlo y 2, entenderlo. Y tenéis que hacer ambas cosas. Y si en el examen, si nos bloqueamos a la hora de entenderlo, quizás por memorización lo sacaremos. Y si no, viceversa. Y C pone que no afecta y ha explicado que siempre afecta. ¿De acuerdo? Fantástico. Pues hasta aquí la parte de problemas. Por favor, repasar, hacer todos los problemas que habéis visto en nuestros exámenes, los que tenéis propuestos en el campus virtual y cualquier cosa nos vemos por el foro del campus. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención.